candidatos tienen que reconvertirse también. Hablamos de reconversión y nos va a ayudar, un especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo te va, Alejandro Santos? Te saludamos acá todo el equipo. Elisandro, ahí está, perdóname. Elisandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Qué joven, ¿qué edad tenés, Elisandro? No, 30, ya no estoy joven. Parece... Ay, por Dios. Claro, qué sé yo, no sé, claro. Bueno, ¿cómo ves esta noticia? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ya sabemos, y lo hemos tocado el año pasado también, que está avanzando. Pero, ¿qué pasa en estos casos? ¿Se puede ir reubicando a la gente? Porque también, como pasa, ¿no es cierto?, con estas 119 personas que fueron desvinculadas, pero también fueron capacitadas con inteligencia artificial. Bueno, ahí creo que un punto importante primero para destacar es que estas 119 personas, al menos de momento no hay un comunicado oficial que diga que fueron despedidas por ser reemplazadas por inteligencia artificial, ¿sí? Okay. Fueron en teoría despedidas según el comunicado oficial para hacer más ágiles los procesos entre las diferentes áreas y para lograr que el área que más afectó fue la de User Experience, lo que es la experiencia del usuario, funcione mejor. Y son despidos a nivel, digamos, Latinoamérica, no son solamente de Argentina. No, sí. También Mercado Libre lo que salió a decir es que a pesar de que despidieron a esta gente, esta área en particular, la empresa sigue contratando, no es que van a dejar de contratar gente, ni mucho menos. Esta es una tendencia que creo que la vemos en muchos sectores, pasa todo el tiempo que empresas contratan gente y también las despiden. Sí hay una realidad que va a pasar que cada vez más puestos pueden llegar a empezar a desaparecer en torno a la inteligencia artificial porque hay muchas tareas que son automatizables. Es decir, que te digo dos cosas. Sería un poco ahí te dejo, sería un poco lo que va a pasar, es la tendencia, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial empiece a reemplazarnos, por lo que estás diciendo, para pasarlo en limpio. Sí, ahí voy por dos caminos, por el bueno y por el malo. Por el malo te digo que sí, que naturalmente es parte del proceso natural evolutivo del ser humano, como pasó un montón de otras veces, así como antiguamente las empresas tenían, por ejemplo, pisos enteros con capaz que 50, 100 contadores con calculadoras. Todo eso se reemplazó por un software y hay un montón de áreas que vemos que hoy en día ya están sistematizadas y no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Sí. Entonces, obviamente que esto lo que tiene es que es mucho más exponencial y mucho más rápido que en otras ocasiones. Por eso hay una revolución latente en torno a esto. Entonces, sí, yo lo que llamo ahí es que todo lo que tenemos que hacer más que nada en torno a los profesionales es adaptarnos, ayornarnos a estas nuevas tecnologías, porque el ejemplo más claro es un diseñador gráfico versus un diseñador gráfico que utiliza inteligencia artificial. El que no la usa no compite. ¿Por qué? Porque el otro es 10 veces más rápido, da resultados mejores y les baja mucho los costos. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a usar la IA porque lo más probable no es que nos reemplace, sino que sí nos va a reemplazar una persona que use inteligencia artificial. Ese es el riesgo más latente actual. Y ahora te digo lo bueno, porque, viste, una vez sale una arena, como dicen, ¿no? Ahora, toda la gente dice que tiene miedo de perder el trabajo por la inteligencia artificial, que vamos a quedar todos en la calle, que no va a haber más trabajo. Yo creo que es un poco al revés y me quiero basar en esto, en datos actuales. No, es imposible hacer futurología, ¿no? Pero al menos actualmente hay tasa de natalidad negativa en todo el mundo, ¿sí? Y más que nada está afectando, por ejemplo, a países como China. Sí, entonces, de acá a unos 20, 30 años, la pensión mía y la jubilación mía y la de mis hijos, no va a haber nadie que la pueda pagar porque no va a haber fuerza laboral. Entonces necesitamos inevitablemente que robots con inteligencia artificial para ciertos trabajos se empiecen a poder hacerlos porque el día de mañana no va a haber manos de obra si la tendencia sigue de la misma manera. Sí, ¿y de qué manera, Elisandro, imaginás o de qué nos vamos a ocupar las personas? ¿Te pusiste a pensar alguna vez, se te cruzó la idea de el salario básico universal o algo parecido que garantice a las personas lo indispensable, comer, vestirse, educarse? Porque está todo bien la fórmula que vos decís, pero cuando la gente se queda sin trabajo no puede morfar. Todavía no tenemos casos verdaderos en el cual la inteligencia artificial sea una problemática. Insisto, según los datos internacionales, al contrario, probablemente la robótica y la inteligencia artificial sea la forma que el ser humano va a poder seguir cobrando, al menos la gente grande, las jubilaciones, porque los países van a necesitar mano de obra y no la va a haber, porque al día de hoy, y la tendencia sigue igual, y esto es una alarma internacional, que incluso la han dictado varios países, hay más muertes que nacimientos. Sí. Yo en particular no he pensado en una renta básica universal. Creo que hay muchos discursos que son muy a veces de los creadores de estos sistemas de inteligencia artificial porque necesitan mostrar que obviamente lo que están haciendo es bueno porque hay accionistas de por medio, pero al menos de momento es un potenciador para el ser humano, no puede reemplazar... Pero ¿cómo va? Perdón, dijiste la inteligencia artificial va a ser quien sostenga a las personas. ¿Cómo va a hacerlo?
¿Cómo sería técnicamente eso? Bueno, yo me quedo sin trabajo porque estoy alimentando una inteligencia artificial. ¿De dónde va a salir ese salario que me va a permitir vivir? ¿Vos decís que lo garantiza? No sé casos puntuales, yo lo que digo es en términos muy generales. Por ejemplo, si vamos a ir a China, ¿no? En China está pasando esto, es el país más robotizado del mundo, es uno de los países que más robots están creando de forma diaria y ellos están notando este problema y, bueno, como son gobiernos que son anticipatorios, justamente funcionan muy diferente a los países latinos, ellos prevén que este dilema es muy grande y que va a afectar a toda la economía de China. Y vos imaginate que si se afecta a la economía de China, ¿cómo se afecta a la economía de Argentina y de todo el mundo? Estamos complicados. Entonces, ¿China qué está haciendo? Está sacando muchos robots con inteligencia artificial y lo está poniendo a hacer hoy en día ciertos trabajos que o no hay personal o son trabajos peligrosos para el ser humano. Por ejemplo, está pasando en ciertas ciudades de China que ponen un robot en el medio de la calle a dirigir el tránsito donde antes había humanos y es un trabajo muy peligroso, es un trabajo de horas de desgaste físico que corre riesgo tu vida. Entonces, esos trabajos ya lo están empezando a delegar en máquinas. Pero no estamos hablando del trabajo, sino del salario, Elisandro. Esos salarios que no vamos a percibir porque la inteligencia artificial va a hacer esos trabajos, como decís vos, ¿de dónde van a salir? Por eso te preguntaba si quizás se puede idear a nivel mundial, si no se está pensando esto, un sistema colaborativo donde emerjan fondos para atender y distribuir en esas personas que no van a tener que hacer. Sería un tema más para un economista, no es mi campo. Como te digo, yo no me gusta especular. Yo creo que ese problema, al menos en los próximos 20 o 30 años, no lo vamos a tener. Al contrario, por eso ni siquiera pienso en eso, porque en realidad necesitamos más gente que trabaje y no van a ser más gente un poco que lo trabaje. Al menos lo que dice Elisandro, no es por interpretarlo a Sergio, que no necesita, pero digo, tiene que ver con reubicar, ¿no? Cómo reubicar a la gente, o cómo se reubica. Quizá, bueno, es ponerse a hacer cursos. Digo, estoy yendo a algo muy hilando fino más que nada, ¿no es cierto? No es porque tengamos sí. Bueno, pues por eso hablaba Por eso hablaba en la base de que lo más importante, y hacía el llamado ¿no? De que todos los que son más que nada profesionales y eso, tenemos que adaptarnos y empezar a usar inteligencia artificial, porque no te la va a quitar la IA, sino una persona que use IA al día del trabajo. Aparte van a aparecer, lo hemos hablado también, ¿no? El año pasado, nuevas carreras, nuevas especializaciones. Claro. Uno también tiene que como que sumarse a esa ola, ¿no es cierto? ¿Mónica? Sí, yo lo que decía por ahí es el chivo expiatorio Sí. O la gota que rebalsa el vaso, la inteligencia artificial, a quién echarle la culpa. Porque esto pasa, bueno, pasó, como comenté antes, lo de revolución industrial, donde la gente trabajaba manualmente y aparecen las maquinarias. Un montón de gente en el campo se quedan sin trabajo. Y esto fue exponencial. Los últimos años se fue notando cómo la tecnología ocupa lugares de trabajo, tanto en las fábricas con la tecnología, como vos dijiste, los contadores, la gente que trabajaba en una empresa. Esto fue absolutamente un embudo. Cada vez la tecnología fue dejando más gente fuera del sistema. Entonces, hoy con la inteligencia artificial decimos, bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué hacemos con esto? O creamos actividades y nos vamos especializando donde no lo va a poder hacer más que la mano del hombre o la mujer, o ¿qué hacemos? O nos preparamos todos en tecnología para calmar esto que nos está pasando. Nos estamos quedando fuera de un sistema un montón de gente. ¿Cuáles son las actividades que vos pensás que quedan fuera de la inteligencia artificial, que no las puede reemplazar ni la inteligencia artificial? Mira, yo creo que te diría al revés, que al menos al momento en el que estamos, lo que podríamos, entre comillas, reemplazar al 100% con inteligencia artificial es tal vez una parte más de customer service, de atención al cliente. No podríamos reemplazarlo para una tarea de una persona, por ejemplo, que en un restaurante está haciendo de mesero. No podríamos reemplazar a un cocinero, no en la forma idónea, en la forma que lo puede hacer un humano. Entonces, por eso hablo de que es un momento que tal vez esa preocupación no exista. Sí puede existir dentro de un tiempo, obviamente las máquinas cada vez van a aprender más, las máquinas van a ser más autónomas, y ahí creo que lo más importante va a ser cómo los países aplican diferentes políticas. Volviendo al caso de China, vamos a hablar de Beijing. Beijing tomó una política, esto es recontra reciente, y creo que es el mejor ejemplo que podrían adoptar diferentes países, que por ejemplo está prohibido en Beijing que las empresas despidan empleados para contratar inteligencia artificial. Como la inteligencia ¿Podés artificial, repetir que no entendí el concepto? Perdóname, repetí el concepto porque es muy interesante, no lo entendí. Bien, Beijing, digamos, agarró y sacó a nivel gobierno un anuncio que está prohibido que las empresas despidan a humanos, a personas, para que sean reemplazadas sus funciones por sistemas de inteligencia artificial.
Entonces, como dicen que la inteligencia artificial es una decisión voluntaria del empresario, el empresario puede sumar sistemas de inteligencia artificial para que su empresa sea más eficiente, para que trabaje mejor o para hacer nuevas cosas, pero no puede reemplazar mano humana por máquina. Eso es recontra reciente, fue hace muy poquitos días, y creo que el curso del mundo probablemente tiende para ese lado. Pero esto pasa en países como China. En Argentina no podemos ni imaginarnos obviamente algo así, ¿no? Porque todavía estamos muy lejos de esa realidad. Sí. Yo creo que, a ver, son muchas aristas porque estamos en un momento de la vida de la humanidad donde vamos a transformarnos en otra cosa. Todavía no sabemos en qué, pero estamos en ese proceso de transformación y obviamente siempre hay miedo a lo que no conocemos. La realidad es que toda esta transformación, y sobre todo si hablamos de empresas, tiene que ser exactamente acompañada de políticas públicas como la que está contando él. Porque además, ¿sabes qué? Se compensa con la mayor productividad que va a tener esa empresa. Porque si yo voy a obtener inteligencia artificial para en vez de producir 3 motos, producir 10, evidentemente voy a ganar más dinero. ¿Qué significa eso? Que con ese dinero yo puedo sostener a esos trabajadores que todavía tengo hasta que los pueda formar y buscarles de alguna manera otro oficio o otra, digamos, necesidad que puedan cubrir otra necesidad dentro de la empresa. Entonces, lo que hay que mostrarle, sobre todo a las grandes empresas, es que si vos vas a obtener un mayor beneficio económico porque vas a producir más, obligarte a invertir parte de ese gran beneficio que te trae la inteligencia artificial para sostener a esos trabajadores hasta que se puedan ir adaptando. Pero por lo menos no dejarlos. Aparte, quiero decir, son seres humanos, voy a ser muy bestia, son seres humanos, no te van a durar toda la vida. Hasta que se jubilen, trata de mantenerlos en el trabajo, ¿no? Claro. Pensaba esto de la inteligencia artificial, tenemos a Flor Toro que tiene que ver con la moda, el rubro. Digo, ¿pensás que la inteligencia artificial va a poder o va a reemplazar lugares, huecos, nichos de la moda? Sí, pensemos que ya hubo campañas que fueron hechas con modelos por inteligencia artificial, lo vimos acá, y también está reemplazando el asesoramiento personalizado de varias marcas que lo tenés ya hecho con inteligencia artificial, que te pueden hasta hacer la percepción de los textiles, cómo va a caer ese textil sobre el cuerpo. O sea, estamos avanzando a un nivel súper rápido, que por un lado es súper beneficioso, pero claramente eso lo va a dejar de hacer una persona. Entonces también se va a ver afectado el mundo de la moda, y ahí lo que sí hay es una mirada un poco crítica, porque ya hubo comentarios con respecto, por ejemplo, a las campañas donde se usaron modelos por inteligencia artificial de ¿es necesario cuando hay, ¿no?, todo un sistema de modelaje? Se queda sin trabajo la productora, el fotógrafo. Digo, por supuesto tiene trabajo otra persona que lo hace en una computadora, pero realmente hay un cambio de paradigma. Y esto nos interpela, y creo que está ahí como que la mirada de la sociedad puede llegar a decir, che, esta campaña está muy linda, pero no. Entonces, esa subjetividad que puede surgir puede hacer que se tomen las decisiones más hacia un lado o más hacia el otro. Si esto empieza a ser libre... Esto que decías de cambio de paradigma, digo, aprovecho este cambio, de paradigma. Elisandro, ¿qué consejo nos darías antes de cerrar? ¿Qué consejo, tu mirada? Fundamental, como decía al principio de arrancar, que las personas tienen que adaptarse, tienen que aprender a cómo les impacta la inteligencia artificial en ellos y ver de qué forma usarla a su favor, porque hoy en día es un potenciador humano. Puede haber casos de reemplazo, va a haber puestos que van a desaparecer, eso es obvio y pasó en toda la historia. Sí, en todas las etapas. No veo gente que siga, por ejemplo, en todas las etapas. Nadie sigue, por ejemplo, con vela, todos usamos electricidad, nadie está trabajando, no sé, con calculadoras, usamos directamente el celular. Entonces hay un cambio total de paradigma que nos tenemos que adaptar, ahí coincido. Entonces, bueno, aprender y ver cómo se adapta a lo que nosotros necesitamos para que nos potencie y no nos deje fuera de juego. Elisandro, gracias por tu tiempo, un placer escucharte. Un placer, buenas tardes. Hasta luego. 10 minutos para las 6 de la tarde, 34 grados en Buenos Aires.